quiero que me acompañen a tener un estudio de lo que la obra redentora de Jesús trajo a todos nosotros. ¿Qué les parece? Estamos concluyendo la Semana Santa del 2020 y no debemos dejar de hablar del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad que sucedió días como hoy, cuando Jesús vivió entre los hombres y culminó con la Semana de la Pasión. Déjame hacer una oración y vamos juntos haciendo una oración. Señor, este mediodía nos dirigimos a ti con todo el corazón. Hemos alabado tu nombre, hemos cantado, hemos declarado que tú nos has abierto la puerta de la tumba, nos sacaste de la oscuridad, del confinamiento, nos sacaste del olvido, de la muerte, del pecado, de la cárcel. Señor, somos libres en ti y te damos tantas gracias. Esa es la obra más grande que jamás nadie ha hecho por nosotros, amarnos como tú nos amaste, Señor. Y ahora estamos clamando una vez más por todo el mundo, Señor, que sufre, que se convulsiona en este tiempo. Clamamos por cada país, Señor, que está teniendo, Señor, grandes retos, grandes desafíos a consecuencia de esta pandemia, Señor. Te pedimos que llegues hasta Sudamérica, hasta Ecuador, hasta nuestro país, hasta nuestro estado, Señor, donde la gente está sufriendo, donde se están dando muertes, Señor, a raíz de todo esto, donde hay dolor envuelto. Guárdanos, líbranos, protégenos. Te pedimos por nuestros hermanos, pastores, que hemos escuchado de alguno que otro, Señor, que está sufriendo y está pasando el momento también contagiado, pero tú eres su fuerza, tú eres su bendición. Personas de diferentes iglesias, Señor, que son nuestros hermanos, que son tus hijos, guárdales, ayúdales, fortaléceles en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, que nos ayudes a comprender, Señor, la profundidad de tu obra salvadora en el nombre de Jesús. El jueves de la Semana Santa conmemoramos que Jesús fue tomado cautivo. El viernes fue clavado en la cruz, murió a media tarde y fue sepultado antes de las 6 p.m. Ocurrieron fenómenos inexplicables ese día. La tierra tembló, el sol se oscureció, la creación vibró y reaccionó ante aquel drama que se estaba en la cima del monte Gólgota o Calvario. No fue y no es algo menor. El Hijo de Dios, Dios mismo, padeció como un malhechor y criminal. Derramó hasta la última gota de su sangre, no porque lo mereciera, sino que lo hizo en lugar de nosotros, que sí lo merecíamos. Dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En Primera de Pedro 3:18. Era la única manera y Él la aceptó. Cuando oraba en el jardín de Getsemaní, cuando a medianoche pedía, Padre, si es posible, que sea de otra manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre dijo, no hay otra manera, y Jesús la aceptó. Sabía que sería horrible, su humanidad sería destrozada, sufriría la maldad y el sadismo de los soldados romanos, profesionales que estaban entrenados para torturar a sus víctimas sin una pizca de piedad. Jesús fue colgado, atravesado por 3 clavos en una cruz de madera totalmente rústica. Se cumplió la escritura que dice, maldito aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Fue suspendido entre el cielo y la tierra para servir de un puente eterno entre Dios y la humanidad. Para eso vino y eso consiguió. Nuestro Salvador se sacrificó para que tú y yo y todos tengamos vida y vida en abundancia. Pero no paró todo con su muerte. Para amanecer el domingo, un domingo como hoy,
Un ángel descendió del cielo, dice la palabra, quitó la piedra y Jesús se levantó de la muerte victorioso y poderoso. La resurrección, amados, es el sello de su obra. Por esto quiero invitarte hoy para que reflexionemos de los beneficios de la resurrección de Cristo. Cristo es el único líder religioso, por así decirlo, ¿verdad? Aunque podemos discutirlo, que Él dijo que Él mismo era Dios. Dijo también que moriría, pero también dijo que resucitaría. Todo lo que hizo, todo lo que enseñó, quedaría en el aire si es que no cumplía esta promesa. Vamos a leer lo que expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Versículo 16: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso dice: todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. La resurrección es tan esencial que si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo es una religión más. Y los cristianos somos dignos de compasión. El autor Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, escribió que cuando Jesús afirmó que Él es el Hijo de Dios, hay por lo menos dos opciones: o Jesús era un lunático, o Jesús era verdaderamente el que decía que Él es. No hay de otra manera. Para muchos Jesús fue un buen maestro de moral y nada más, pero Él dijo de sí mismo que Él era el Hijo de Dios. Ningún otro fundador de una religión se atrevió a hacer una afirmación tan grande. Buda no lo dijo, tampoco Confucio, ni Mahoma. Pero cuando Jesús se identificó como Dios, ¿sabes qué? Tenía que probarlo. Siempre ha habido gente que obra milagros. Los milagros que Jesús realizó no necesariamente lo elevaban a la categoría divina. Lo único que podía hacerlo era resucitar Él mismo de la muerte. Por esto el cristianismo es tan chocante. Hoy, y siempre lo ha sido, pero más hoy. Casi ninguna otra religión es tratada como una peste por los círculos académicos y por quienes se asumen como progresistas. Buda, Confucio, Mahoma, todos murieron y sus enseñanzas sobrevivieron, pero solo Jesús comprobó de manera contundente que Él era el enviado de Dios. Y aceptar un poco lo que Él enseñó no es suficiente. Sus exigencias son totales. Dice: el que está conmigo, ¿verdad? Está en contra del mundo. Y el que no está conmigo, entonces está contra mí. Por 2000 años la ciencia y el ateísmo han tratado de negar la resurrección, pero no han podido. Y vamos a descubrir a continuación por qué el cristianismo bíblico es la única manera de conectarnos con Dios. Porque Jesucristo lo hizo posible a través de su muerte y resurrección. Si Cristo resucitó, los creyentes que murieron están en el cielo, un lugar muy real, disfrutando de su presencia, porque Él lo hizo posible cuando se levantó de la tumba. Nuestros amados hermanos están experimentando una gloria inexplicable, alegría y satisfacción. Si alguien reconoce la resurrección, tiene entonces que admitir que Él no es cualquier personaje de la historia, es el Hijo de Dios. Si Cristo resucitó, entonces podemos creer ciegamente en su palabra.
porque todo lo que Él dijo es totalmente confiable. Si Cristo resucitó, Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia es más que un libro de historia, de leyes, de poesía. Es de hecho la palabra de Dios, es su voluntad. Por eso es que aceptar la resurrección es aceptar la Biblia. Y eso simplemente muchos no están dispuestos. El versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es la prueba suprema de que todo lo que vino a cumplir ya fue cumplido. Repito, todo lo que Jesús vino a cumplir ya fue cumplido. Mateo 5:17 dice: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolirlos, sino a cumplirlos. Nadie pudo jamás cumplirlos. La ley vino a ser para la gente del Antiguo Testamento una carga pesada. Una carga muy pesada que jamás pudieron cumplir, pero Jesús vino y cumplió esa ley. En Romanos y Gálatas, Pablo escribe que el propósito de la ley es señalar y manifestar que hay algo mal en todos nosotros, todos los seres humanos. Estamos infectados con un virus que se llama pecado. Y ese pecado lo traspasamos de generación en generación, de padres a hijos. Lo vamos traspasando. Hay maldad dentro de nosotros. Hay algo que no anhela ni quiere conectarse con Dios. Para eso vino Jesús. Y la ley fue puesta para señalarnos esta naturaleza pecaminosa. Es algo que no podemos vencer. Nuestros mejores esfuerzos, dice la palabra, no logran nunca vencer ese poder maligno que se apoderó de la raza humana cuando Adán y Eva pecaron. La ley nos muestra que estamos podridos por dentro. Romanos 3:19 dice que a través de la lente de la ley todo mundo es culpable ante Dios. Mucha gente, al darse cuenta que por más que le echa ganas no puede lograr hacer las cosas bien, entonces piensa: no, pues ni para qué busco. Si nunca podré acercarme a Dios, si nunca podré hacer lo bueno, sería un hipócrita tratar de continuar en ese proyecto. Pero la ley tiene un segundo propósito. ¿Sabes cuál es? No solamente nos señala lo que está mal dentro de nosotros, sino que también nos señala al único que es la respuesta. Nos revela a Cristo. Cristo es la respuesta. Gálatas dice que la ley es nuestro tutor. Es como alguien que nos toma de la mano. Es la figura de un maestro adulto hacia un niño que toma al niño de la mano y lo va llevando a través de la vida para que aprenda. Y mientras va caminando con él, le va enseñando y le va llevando y a últimas cuentas le presenta al único que es la solución, la respuesta para nuestra situación, que es Cristo. Cristo es la respuesta para vencer nuestra naturaleza pecaminosa y maligna. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos en la escuela y todos debemos de presentar un examen final para graduarnos. El problema es que esa prueba nadie jamás la ha pasado. Y tú estudias y estudias, pero ni siquiera te puedes acercar a una calificación aprobatoria. Entonces viene una persona que es un super genio. Él toma el examen y lo pasa con calificación perfecta. ¿Y sabes qué? Pone tu nombre en su examen. Y es algo legal. Toma tu nota reprobada para sí y te regala su examen con calificación excelente. ¿Cómo la ves? Pero ahí no termina la historia. De alguna forma te transmite su sabiduría e inteligencia y te vuelves un superdotado como Él lo es. Esto es lo que hace Jesús por nosotros, amados. Él venció el pecado, algo que ningún ser humano pudo hacer, pero además nos dio el poder para que ahora lo podamos vencer nosotros también. Jesús cumplió la ley cuando no podíamos
y nos dio el crédito. Romanos 8 del 3 al 4 en la NTV dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. El fin. Y lo hizo, dice el versículo 4, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, para que ya no sigamos a esta naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por eso podemos declarar y decir que somos libres. El que viene a Cristo y el que conoce la verdad es libre, totalmente libre de toda condenación y de toda esclavitud del pecado. Somos libres, amados. Porque Cristo murió, pero también resucitó. Por eso nos da el poder. El hecho entonces de que nosotros, pecadores, adictos, mentirosos, rateros, borrachos, infieles, desleales, depravados, chismosos, imprudentes, nunca pudimos dejar de serlo hasta que Cristo vino y rompió toda cadena y nos dio una nueva naturaleza. Si eso pasó en nuestra vida, ¿sabes qué? Es una prueba de que Cristo resucitó. Porque si Jesucristo está muerto, todo poder murió con Él. Pero si hemos sido transformados desde nuestro interior, si fuimos arrancados de una vida viciada y sin sentido, donde éramos esclavos del pecado, si ahora tenemos vida nueva, es la prueba más grande de que Él está vivo y su poder nos ha sido impartido para vencer toda tentación y vivir una vida en victoria. ¿No te da gozo eso? Oh, puedo emocionarme nada más de reconocer lo que el Señor hizo por nosotros. Al resucitar Él nos da poder, nos libera. Y no solamente nos liberó, sino que a través de su resurrección, ¿sabes qué? Dice la palabra, destruyó. Es decir, dejó en la lona inoperante, chimuelo y sin ponzoña a nuestro enemigo. Hebreos 2:14 nos dice que Jesús se hizo hombre para que a través de la muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, dice, al diablo. Jesús destruyó la atadura que Satanás había puesto sobre la raza humana. Cuando Adán pecó, le entregó a Satanás el gobierno de este mundo. Adán murió ese día espiritualmente. El estado de muerte ha pasado a lo largo de la humanidad. Cada corazón humano tiene un vacío con la forma de Dios. Desde entonces, Satanás es un usurpador. Ha utilizado toda clase de pecado para destruir a las personas en este planeta. Pero Jesús vino a destruir toda atadura de maldad, de pecado. Ha sido destruida por la muerte y resurrección de Cristo. Ahora tenemos la posibilidad. Antes de Cristo no era posible. Las adicciones nos roban no solo la salud, sino la paz, la alegría de tu matrimonio, la capacidad de ser un padre y una madre de bendición para nuestros hijos. Pero ahora en Cristo hay poder para vencer. Servimos, hermanos, a un Salvador resucitado y victorioso. Esta contingencia para ti y para mí es inédita, pero para Jesús no. El nuevo rey de esta tierra está a punto de regresar y reclamar su trono. Por el momento está ejerciendo su oficio sacerdotal en el cielo, intercediendo por nosotros. Pero dice la palabra que el Cordero es digno de tomar el trono y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él es digno. 40 días después de su resurrección, ¿sabes qué se cumplió allí? El Salmo 24. Lo que leemos en el Salmo 24. Dice que se oyó una proclamación en las puertas del cielo diciendo: ábranse puertas eternas, levanten sus cabezas y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Y otros respondían con voz fuerte: Jehová el poderoso en batalla, Jehová el fuerte y valiente.
nuestro Dios, Salvador y Rey. Él es el Rey de gloria. Todo lo que hizo en la cruz lo hizo por nosotros. El despliegue maravilloso de su poder y su gracia y gloria al resucitar de la muerte, poniendo su pie sobre la nuca de Satanás mientras yacía derrotado y humillado en el suelo. Se cumplió la promesa del Padre cuando dijo: la serpiente te morderá el talón, pero tu simiente le aplastará la cabeza. Jesús es la simiente de Dios. Es el Mesías prometido a los hombres. El problema más grande de la humanidad está resuelto. El problema más grande no es un virus. El problema es el pecado que reside en nuestra carne. Pero las buenas noticias son que ya ha sido resuelto. Cristo venció al pecado, le pateó el trasero al diablo y le quitó el poder a la muerte. Por eso el apóstol proclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida ha sido la muerte en victoria. Para el que cree en Jesús, el momento de pasar de esta vida a la otra es una celebración, una graduación, un subir de nivel, donde ya nunca más el pecado, el dolor, la tristeza y Satanás tienen poder sobre nosotros. La resurrección es la prueba de que lo que vino a proveer Jesús ya fue provisto. Sabemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muchas personas han creído la mentira, que si le entregan su vida a Cristo, a partir de ahí vivirán confinados, una vida patética, pequeña y descolorida. Y te quiero compartir unas palabras de lo contrario a la vida abundante, para que podamos dimensionar lo que el Señor hizo por nosotros cuando vino a redimirnos. Lo contrario a la vida abundante es una vida estrecha, superficial, insignificante, mísera, confinada. La voluntad de Dios no es que vivas restringido, inadecuado, vacío, escaso, pobre, devaluado. Jesús nos libró de una vida drenada, enfermiza, apretada, impotente, anémica, inferior e insatisfecha. Jesús murió y resucitó para que ya no tengamos vidas monótonas, aburridas, temerosas, preocupadas, agazapadas y deprimidas. La vida que Jesús nos ofrece no es desabrida ni decepcionante, no. Él nos da la verdadera vida, la vida en abundancia. Y esa vida empieza aquí en la tierra y continuará en total plenitud cuando estemos en el cielo juntamente con Él. Ahora, si me permites, quiero leerte una lista de sinónimos, de palabras de lo que sí son la vida que Jesús nos ofrece. Esa vida abundante, rebosante, profusa, plena, rica, gratificante, llena, satisfactoria, extravagante, fuerte, profunda, ancha, significativa, poderosa, energética, refrescante, vigorizante, fortalecedora, prevaleciente, dominante, atractiva, influyente, vigorosa, robusta, entusiasta, saludable. ¿Puedo continuar? Vibrante, dinámica, perfecta, hermosa, bien provista. Para eso vino, para eso murió y resucitó. Le costó a Dios la vida de su Hijo para darnos una vida abundante. No rebajemos esa vida, recibamos la vida que viene de Dios. Esa clase de vida ya ha sido provista por la obra de la salvación de Dios a través de Cristo. Incontables personajes aparecieron antes y después de Jesús, presentándose como un iluminado o cierta clase de salvador. Pero sabes, la tumba los encerró a cada uno. Ninguno ha vuelto de los muertos. Y la pregunta que el ángel hizo a las mujeres cuando llegaron a ungir el cuerpo de Jesús hoy sigue resonando con poder para toda la historia.
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. Las garras de la muerte no pudieron retenerlo. La tumba está vacía como testimonio de que Él vive. Él vive. Él vive. Amén. Eso es lo que podemos entender y mucho más de su palabra. Cristo vive, hermanos. Saldremos de todo hoyo, de todo pozo, de toda desesperación, porque Cristo vive. Él está con nosotros y Él tiene futuro en sus manos. No estamos solos. Cristo vive.